Y un día como hoy, pero de 1953, se llevó a cabo la reforma al artículo 34 de nuestra Constitución, donde se reconoce el derecho de las mexicanas a votar y ser votadas. El primer comentario que me gustaría emitir al respecto es que muchas veces o frecuentemente enunciamos un día como hoy, como cuando se le otorgó el voto a las mujeres. Y no fue una concesión, no se otorgó, no se concedió, sino que fue el producto de una lucha de decenas de miles de sufragistas mexicanas. Fue una lucha de décadas que terminó en la conquista de este derecho. Entonces, incluso en la forma de nombrarlo, es importante que dejemos de decir que se nos otorga o que fue una concesión, porque fue el producto de una conquista y fue el producto de una lucha que, como les decía, pues tuvo décadas de organización de distintas sufragistas y en distintas entidades. Y bueno, este derecho de estricta justicia, como lo enunció Ermila Galindo en su momento, pues tiene una larga trayectoria y les invito a ver esta cápsula para tener algunos nombres y algunos momentos claves de la lucha sufragista de las mujeres mexicanas. Las sufragistas fueron movimientos de mujeres que lucharon en distintos países para obtener el derecho al voto. En México, hace más de un siglo, en Las Violetas de la Náhuac, una de las primeras publicaciones feministas de México, se daba cuenta de los avances de la lucha sufragista en otras partes del mundo. Más tarde, en 1916, cientos de mujeres organizaron el primer Congreso Feminista en Yucatán. Ahí exigieron igualdad, educación y ciudadanía para construir junto con los hombres una sociedad basada en la democracia, la justicia y la igualdad. Un año más tarde, Ermila Galindo, colaboradora de Venustiano Carranza, promovió incluir el voto femenino en la Constitución política. Y aunque los señores congresistas no aceptaron su propuesta, se postuló como candidata a diputada, argumentando que el genérico masculino Ciudadanos incluía a las mujeres. Igualmente, fue excluida. Las mujeres yucatecas, fuertemente organizadas y ligadas al socialismo maya de Felipe Carrillo Puerto, sí lograron ganar espacios a nivel local. En 1922, Rosa Torre González se convirtió en la primera regidora de Mérida. Y en 1923, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Cid, las primeras diputadas del Congreso de Yucatán. La ola de las sufragistas mexicanas se extendió por el territorio. En 1925, Chiapas y Tabasco reconocieron la igualdad jurídica de las mujeres para votar y ser votadas. En 1936, se eligió en Chilpancingo, Guerrero, a Aurora Mesa, la primera mujer en presidir un consejo municipal. Ese mismo año, Puebla reconoció el derecho de las mujeres a ser inscritas en el padrón electoral. Más tarde, Refugio Cuca García fundó junto con otras mujeres el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, en el que llegaron a participar 50,000 mujeres. En 1937, ganó una diputación federal por Uruapan, Michoacán, pero el colegio electoral le negó el triunfo. Protestó con una huelga de hambre de 11 días frente a la residencia presidencial de Los Pinos. Fue hasta 1947 que se publicó la adición al artículo 115 de la Constitución para otorgar el derecho de las mujeres a votar, pero únicamente en elecciones municipales. En 1952, Amalia González Caballero y Margarita García Flores emprendieron una gira por todo el país, con el fin de recabar la firma de más de 500,000 mujeres para hacer la petición formal de igualdad de derechos políticos. En abril, se organizó además una Asamblea Nacional Femenil en la Ciudad de México, en el marco de la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, en la que participaron cerca de 20,000 mujeres que exigían el derecho a votar y ser votadas. Finalmente, el 17 de octubre de 1953, se publicó la Reforma Constitucional que reconoció la ciudadanía plena de las mujeres y su derecho a votar y ser votadas a nivel federal. Debemos a todas esas mujeres que durante décadas lucharon tenazmente que hoy tengamos un país más democrático, justo e igualitario.
gobernado por primera vez en su historia por una mujer presidenta. Así es, y yo como mujer, como maestra, pues me siento muy honrada de que me está tocando vivir este momento, porque además me ha tocado historiar a las mujeres de la independencia, de la revolución, las del movimiento sufragista mexicano, y hoy puedo dar cuenta de la primera presidenta electa de nuestro país. Les digo, es un momento histórico. ¿Por qué? Porque reflexionemos de esta manera. El 17 de octubre de 1953 se da esta reforma que reconoce el derecho de las mexicanas a votar y ser votadas. Va a ser hasta 1979 que vamos a tener a la primera gobernadora del país por parte de Colima. Vean cuánto tiempo tuvo que pasar. A partir de ese 1979, con esta gobernadora en Colima, hasta el año 2018 hubo 8 gobernadoras. Del 79 a 2018. El día de hoy vamos a terminar el año con 13 gobernadoras en nuestro país, 13 gobernadoras y la primera presidenta mexicana. Así es que se está consolidando este derecho, se está consolidando esta reforma. Es un momento histórico, no había habido este número de mujeres al frente de entidades en nuestro país. Y bueno, también es muy importante mencionar que si bien después de la reforma de 1953, las mujeres se fueron integrando paulatinamente a las diputaciones, a ser senadoras, a ser gobernadoras y además de todo van a empezar ahora ya no solamente a involucrarse, sino otro tipo de luchas dentro de la política de nuestro país. Y aquí me gustaría destacar, por supuesto, a la admirable Ifigenia Martínez, que después de también ya una trayectoria política, en 1989 se convierte en la primera senadora de nuestra república por un partido de oposición. Ya lo habían sido antes por parte de Sonora y de Campeche, pero también es muy importante que mencionemos a estas mujeres que se fueron incorporando a la política por partidos de oposición, como años antes lo había sido Macrina Rabadán Santana por el estado de Guerrero en 1958. Y finalmente, me gustaría también invitar a la reflexión de el por qué es importante, ya no solamente estas secciones de mujeres en la historia, sino por qué es importante hablar de la posibilidad de que ahora las mujeres podamos votar y ser votadas. Creo que muchas veces nosotros nacemos creyendo que son derechos ya dados, ¿no? Que ya los tenemos. Por ejemplo, mi mamá ya nació con esta posibilidad, pero mi abuela no. Y el dar cuenta de que somos producto de la lucha de nuestras antecesoras hace que nos responsabilicemos de esos derechos, hace que los ejerzamos, porque nos damos cuenta de que no fue algo dado, fue algo luchado y fue conquistado, nos responsabilizamos de ellos y nos comprometemos con los derechos que todavía faltan por consolidar y que sean una realidad para todas las mexicanas. Estoy segura en este momento que Ermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Refugio Cuca García, las miles de mujeres que conformaron el Frente Único Pro Derecho de las Mujeres, Esther Chapa, están muy orgullosas, muy felices. Espero estén descansando cuando vean que se está volviendo una realidad por lo que ellas tanto se pronunciaron y lucharon de distintas maneras. Les voy a hacer también la invitación de que puedan consultar este libro que se editó el año pasado como parte del 70 aniversario de esta reforma constitucional. Está de descarga gratuita en la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. ¿Cuál es la importancia de este libro? Que contiene el archivo histórico de la lucha sufragista de las mexicanas. Pueden ustedes buscar su entidad, son los memorándums, oficios, telegramas, cartas que se estuvieron mandando a diputados, a los congresos para exigir este reconocimiento. Entonces es un material de descarga, vamos a también hablar más adelante de él, porque son casi 800 hojas lo que comprende el archivo de la lucha sufragista que está alojado en el Archivo Histórico de la Cámara de Diputados. Entonces, esta es una selección, la pueden ustedes consultar de manera gratuita y si quieren ver la firma en original de Elvia Carrillo Puerto, de Margarita Robles, pues es un muy buen material para que ustedes vean estas fuentes primarias y vean cómo argumentaban ellas este derecho de estricta justicia.